Nos quedamos con Ezequías, fue el último que vimos, y hoy vamos a hablar de otro personaje, sabiendo, hermanos, algo que es importante y que a veces nosotros se nos olvida, y es que el apóstol Pablo nos afirma que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento fueron escritas con un propósito. Y el propósito de las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento es para que sean para nuestra enseñanza. Por eso, aunque nosotros vivimos bajo la gracia, declaramos y afirmamos la vigencia del Antiguo Testamento. Además, el Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. El Antiguo Testamento, en cuanto a la ley, sigue vigente para aquellos que no conocen a Cristo. Pero el Antiguo Testamento tiene un valor trascendental para nosotros, por cuanto lo que ahí está registrado es para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos tanto en la guerra espiritual como en conformarnos a la imagen de Cristo bajo el poder y la dirección, obviamente, del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si me pones la NBI, para que podamos entender algunas de esas palabras que a veces se nos hacen difíciles, como redarguir, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y el versículo siguiente, el verso 17, nos da la finalidad. Dice el verso 17: a fin, o sea, ¿para qué? A fin de que el siervo de Dios, ustedes, mis hermanas y hermanos, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando nosotros descuidamos la Escritura y solo leemos algunas partes de la Escritura, no estamos entonces enteramente capacitados, sino que estamos medianamente o parcialmente capacitados, y no para toda buena obra, sino para alguna buena obra. Y yo creo que toda la meta nuestra tiene que ser alcanzar el estar capacitados plenamente, enteramente, completamente, para toda buena obra. Ese es el propósito y esa es la misión de los pastores: preparar, capacitar, habilitar a los santos para la obra del ministerio. Hoy vamos a hablar de otro príncipe, el príncipe Jotam. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, en el versículo 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 6, dice: Jotam llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser poderosos? ¿Cuántos de nosotros deseamos poder decir al viento o a la tormenta: calla, enmudece? Amén. Pues entonces propongámonos en nuestro corazón obedecer al Señor nuestro Dios. Hay una diferencia entre proponer y desear. El problema es que la mayoría de cristianos desean obedecer a Dios. Desean. Lo desean
El deseo se queda en el campo del corazón. Pero decían las abuelas que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Es puro deseo. Puro deseo. Puro deseo. Muchos cristianos se quedan ahí, en deseo. Y por eso su vida no muestra el poder que el Espíritu Santo le da. Y por eso lo vemos vacilar, porque se quedan en el plano del deseo. Pero Jotam no deseó obedecer al Señor, se propuso. Cuando nosotros no solo deseamos, sino que nos proponemos, entonces pasamos de las emociones a la voluntad. Proponerse algo es sujetar nuestra voluntad para alcanzar aquello que nos proponemos. Esa es la diferencia. Y el problema de muchos cristianos es que no se proponen obedecer a Dios. Proponerse obedecer a Dios es decirle a nuestra voluntad: no satisfagas los deseos de la carne. Cumple lo que Dios ha dicho. Yo deseo no mentir, pero a la primera tentación vuelvo a mentir, porque me quedo en el campo del deseo. Pero cuando me lo propongo, no solo deseo no mentir, sino que me digo: voy a ejercer mi voluntad y voy a hablar la verdad. Y cuando llega el momento donde debo escoger entre mentir o ser veraz, ejerzo mi voluntad, no solo mi deseo, y digo: voy a decir la verdad, aunque las consecuencias me perjudiquen. Y hablo la verdad. Pero si me quedo en el deseo, quiero decir la verdad. Deseo decir la verdad. Pero la carne va a batallar y te va a vencer. Porque va a haber otro deseo. El deseo de no ser descubierto, el deseo de no vivir las consecuencias, el temor al castigo, y eso va a ganarte si no ejerces la voluntad. Por eso es importante esto que hizo Jotam. Seguimos adelante. El nombre Jotam quiere decir: Jehová es perfecto. Eso significa Jotam. Jehová es perfecto. Dios no nos pide nada que sea imposible para nosotros. Nada. Nada nos pide el Señor que sea imposible para nosotros. Y el Señor dice en su palabra: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A mí me costó entender esto. A mí me costó entenderlo. Hasta que me vino la revelación, no me cayó la cola. Yo decía: ¿cómo es posible ser perfecto solo en el cielo? Cuando muera y sea resucitado con mi cuerpo glorioso, entonces voy a ser perfecto. O cuando venga el arrebatamiento y me vaya con él, voy a ser perfecto. Pero el Señor no dice: vas a ser perfecto en el cielo. Él dice: sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. O sea que estamos hablando de dos perfecciones diferentes. Hay una perfección que vamos a alcanzar cuando estemos en su presencia. Ahí vamos a ser perfectos moral, espiritual y físicamente. Es decir, nuestro espíritu estará en comunión perfecta con Dios, haciendo su perfecta voluntad. Tendremos una perfecta intimidad con Él. Moralmente, nuestra moral será perfecta. Viviremos bajo los principios y valores de Dios. Y nuestro cuerpo, corruptible hoy,
e infestado por el pecado, nuestro cuerpo ya glorificado no tendrá ese virus de pecado y por lo tanto dice no habrá dolor, no habrá enfermedad, aunque ojo, no habrá cuerpo eterno. No es que vamos a ser eternos como Dios, porque dice Apocalipsis que nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo, una tierra nueva, donde las aguas de los ríos y las hojas de los árboles van a ser para salud. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a alimentarnos, y al alimentarnos de estos árboles, nuestros cuerpos van a estar funcionando a la perfección. Yo creo y estoy seguro que no vamos a comer carne, porque el plan original de Dios nunca fue que el hombre comiera carne. Cuando Dios hizo al hombre, Dios dijo que el hombre comiera frutos y semillas. Los animalitos les dio a comer hierba verde. Por eso el león va a poder de nuevo apacentar junto a la oveja, porque el león tampoco va a tener ganas de comer ovejas, ni ganas de comer gente, porque vamos a estar en armonía y su comida va a ser otra vez la hierba, porque ese fue el plan original de Dios. El hombre fue diseñado para eso. El pecado dañó el diseño, el pecado corrompió el propósito, pero Dios lo va a restaurar. Amén. Amén. Entonces allá lo vamos a necesitar. Cuando el hombre comenzó a comer carne, hasta después del diluvio, cuando salieron del arca, Dios le dijo a Noé: ahora los animales van a tener miedo de ti porque vas a comer carne. Por eso la gran pregunta es: ¿cómo hizo Noé para ir con el tigre y con el león? Es que el león y el tigre eran mansas palomas, porque ellos comían zacate. Ellos no se comieron a otros animales, ellos comían monte. Y Noé no tenía que llevar las grandes cantidades de comida y refrigeradoras, porque él comía frutas y semillas. Y eso es lo que se va a restaurar. Pero no somos dioses. No es que vamos a ser eternos. El único eterno es Dios. El hombre siempre va a necesitar el favor de Dios para vivir vamos a vivir por la eternidad. Pero no es que vamos a ser eternos. Eterno es solo Dios. Ese es un atributo que solo le pertenece a Él. Si hubiera alguien más que fuese eterno, ya no habría un solo Dios. Habría más de un Dios. Entonces el hombre va a vivir y va a beber de aquellas aguas, va a comer aquellas hojas, y eso le va a mantener el cuerpo sin dolor, sin envejecimiento, sin desgaste, sin enfermedad. Por lo pronto, todavía estamos en este cuerpo. Esa es la perfección que vamos a alcanzar allá. Pero el Señor dice que aquí podemos alcanzar perfección. Porque si Dios nos hubiera dado ese mandamiento y no lo pudiéramos alcanzar, no sería justo. Es como que mi hermano Marlon castigara a su niño, porque el niño le dice él al niño: levanté esa piedra y me la montás al pico. ¿Qué está haciendo? Pidiéndole a su niño algo imposible para él. Eso sería injusto. Pero Dios no es injusto, Él es justo. Y si Él dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es porque podemos alcanzar una perfección imperfecta, pero que la podemos alcanzar aquí. En Hebreos capítulo 2 versículo 11, Hebreos 2:11 dice: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos
hermanos. La Biblia dice también, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ahora, ¿qué viene a su mente cuando usted oye esa palabra? Sea santo como su Padre Celestial es santo. ¿Qué significa eso para usted? Generalmente lo que pensamos es que tenemos que ser perfectos, que no tenemos que tener pecado. Esa es perfección, no es santidad. Cuando el Señor dice ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, está hablándonos de una perfección moral. Una perfección por la fe. Una perfección moral. ¿Qué significa la perfección moral? Proponernos no ofender a Dios. Proponernos vivir de acuerdo a su palabra. Proponernos aborrecer el pecado. Proponernos vivir conforme al sermón del monte, que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vivir de acuerdo a la regla. Eso se llama perfección. Pero allá nos dice ser santos, como Él es santo. Nosotros somos santos. Levanten la mano los que son santos. Si no es santo, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. Todos los que hemos creído en Cristo somos santos. No por méritos, sino porque hay uno que santifica, Jesús. Y Él era santo, no porque no haya pecado, porque no pecó, era perfecto. La palabra santo no tiene que ver con perfección, sino con dedicación. Santo no tiene que ver con perfección, sino con dedicación. Algo es santo o alguien es santo porque ha sido dedicado al uso exclusivo de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. En ese sentido, estas sillas son santas. Y usted está sentado en una silla santa. ¿Por qué? Porque la silla ha sido dedicada para el uso exclusivo de Dios. Estas sillas no pueden salir a un baile, a una piñata. No. Es que están dedicadas para servicio en la casa de Dios. Amén. Este micrófono no puede estar en un meeting político o en una subasta de carro. No puede, porque este micrófono ha sido santificado, está dedicado. Estas cortinas han sido santificadas. No pueden ir, llévese la hermana y póngala allá en su casa. No puede, porque fueron dedicadas a la casa de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Nosotros, cuando fuimos escogidos, dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dejamos de tener por Señor a Satanás y venimos a tener un nuevo Señor, Jesucristo. Cuando nosotros llamamos a Jesús Señor, estamos diciéndole: nada de lo que tengo y nada de lo que soy me pertenece. Todo te pertenece a ti, incluso mi vida. ¿Aló? Amén. Pero nosotros fácilmente le decimos Señor. ¿Por qué? Porque el mundo se encargó de que nosotros perdamos el significado de esa palabra. La palabra Señor nace en la etapa del esclavismo, cuando habían esclavos. El esclavo era esclavo y el dueño del esclavo era el
señor o la señora. Y el señor disponía del esclavo a su gusto y antojo. El esclavo no tenía ninguna posesión, no se le pagaba salario, porque no se le pagaba salario. Vivía en las barracas que tenía el señor. No tenía cama, no podía el esclavo decir voy a comprarme una cama, porque no tenía dinero con qué comprar. Si el señor no le daba en qué dormir, lo más que podía hacer era una cama de zacate. Y si el señor llegaba y no le gustaba que tuviera cama de zacate, se la sacaba del zacate y dormía en el piso. Si el señor le pegaba la gana ir a darle una pateada al esclavo, iba y le pegaba una pateada. Y parte sin novedad. Cuando alguien era esclavo, aunque lo hubieran agarrado para ser esclavo ya casado, ya no tenía esposa. Y si llegaba con la esposa le pertenecía también al Señor. Y él la podía vender, podía hacer lo que quisiera con ella. Las esclavas que salían embarazadas, sus hijos no les pertenecían. El Señor las podía matar o los podía mandar para otro lado. Así que el esclavo no era dueño de absolutamente nada. Nada. Después vino el feudalismo. En el feudalismo había una combinación de esclavitud y una cierta libertad de los colonos. Y entonces mandaba el señor feudal. Pero ya no se le decía señor feudal. Surgió la palabra don, doña, los príncipes. Y usted podía vivir en el territorio del príncipe si tenía permiso de él. Usted le tenía que pedir permiso a él para sembrar maíz, pero él era dueño de la cosecha. Y él le daba a usted lo que él quería darle. Usted no podía cazar, aunque tuviera hambre, porque todos los animales que había en el territorio del señor feudal le pertenecían a él. Y si el señor feudal se daba cuenta que usted había cazado un pajarito, lo podía ir a echar por ese pajarito. El señor feudal llegaba y le decía, esta niña la quiero allá en mi casa. Y se la llevaba, pero usted, cuando el señor feudal iba a pasar por su propiedad, usted tenía que arrodillarse y bajar la cabeza. Y el que se atrevía a levantar la cabeza y verle los ojos podía ser muerto de inmediato. Todos decimos que no y nos rebelamos. Ese es el problema. Que hacemos lo mismo con Cristo. Le decimos Señor, pero nos rebelamos contra Él. Decirle Señor a Jesús es decirle aquí estoy, abandonado totalmente en ti. Si tú quieres que coma, voy a comer. Si tú no quieres que coma, pues no voy a comer. ¿Eh? Si quieres darme la vida, la voy a tener. Si quieres quitarme la vida, me la quitas. Eres mi soberano, eres mi rey, eres mi Señor. ¿Aló? Amén. ¿Sabe cómo se entra a la presencia del rey? Vamos a decir que allá estaba en el trono y que yo voy a ver al rey. Usted no puede entrar caminando como le dé la gana. Desde la entrada usted tenía que venir en humillación. Y no puede llegar hasta el trono, sino que de lejitos le dicen dónde tiene que quedarse y postrarse. Y solo que el rey le permita levantarse, usted se podía levantar. Si ya estaba en la presencia del rey y terminó la audiencia, nada de que, ay, nos vemos, y le da la espalda, usted de inmediato es muerto por darle la espalda al rey. Usted tiene que salir agachadito, humillado y caminando para atrás. Eso se llama reverencia.
eso la Biblia dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Ustedes no tengan miedo de venir, porque yo como rey soy su padre, dice el Señor, y yo quiero que vengan a mí. No tienen que venir como con los otros reyes. Y está bien, nosotros podemos ir confiados, pero no irreverentes. Es irreverencia cuando estoy en el culto y me pega la gana y me salgo a cada rato, cuando es la palabra del rey lo que se está diciendo. Es irreverencia cuando yo estoy en el culto y estoy hablando y estoy molestando al que está hablando, cuando estoy con el teléfono celular. Eso se llama irreverencia, no al pastor, no al predicador, no al evangelista, no al profeta, no al apóstol, a Dios. Amén. Claro, hay casos que usted vino molesto de su estómago y dijo, y me dio el apuro, vaya, pero ¿cómo lo voy a hacer? Con la mayor reverencia posible. Hay hermanos que vienen tarde a los cultos. ¿Cómo entran? Irreverente. Hola hermano, ¿cómo estás? Ahora van a dar relajo ahí hasta que se sientan. ¿Y cómo deberían de entrar? Calladito. Mire, y usted lo mira. Usted hace una asamblea de un partido con un partido y está hablando Saca, Quijano, cualquiera de ellos. Y ya está la reunión y el que entra de último. Pero las cosas de Dios no son así. Santo es ser apartado para Dios. Tu cuerpo ahora es templo. Y no solamente es templo, es miembro. Miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo tratamos ese templo? ¿A dónde llevamos ese templo? ¿Qué metemos en ese templo? Y no solo por la boca. ¿Qué metemos en ese templo por los oídos, por la vista, por el tacto? ¿Qué metemos en ese templo por lo que leemos, por lo que vemos? Profanamos el templo de Dios. Profanamos el templo de Dios cuando metemos cuello, chambre en nuestro interior. Profanamos el templo de Dios cuando metemos pornografía. Profanamos el templo de Dios cuando metemos mentiras. ¿Aló? Y nosotros tenemos que ser santos, es decir, apartados absolutamente para Dios. ¿Por qué? Hermano, porque fuimos comprados por la sangre. Ese es el precio. Y no cualquier sangre, sino la sangre de aquel que no conoció pecado, pero que por nosotros fue hecho pecado. Ahora, cuando nosotros, busca Mateo 5:48, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, estas cosas son más fáciles. Yo era un perfeccionista, padecía de un espíritu que se llama perfeccionismo, un espíritu malo. El perfeccionismo es aquel que todo lo quiere hacer perfecto, pero que no puede porque el hombre está infectado de pecado. El perfeccionista es aquel que destruye a la demás gente, que humilla a los demás porque no hicieron las cosas con la perfección que él esperaba que lo hicieran. Yo recuerdo una mujer, trabajaba esta mujer en el Teatro Nacional Rubén Darío de Nicaragua, una mujer ya de edad, con unos grandes anteojos. Pero mire, esa mujer salía a dar la ronda por el teatro y se ajustaba a los lentes. Y esa mujer a kilómetros
detectaba una manchita así chiquita en el piso, por oscuro que fuera el pedazo de tela, y se iba donde estaba la mancha. El problema es que llamaba, ¡ya! Y la humillaba por aquella manchita. Las sillas tenían que estar, todo tenía que estar perfecto en su perfección. Y yo era así, porque mi mamá era perfeccionista antes de conocer a Cristo. Al extremo. Yo iba y yo podía limpiar una mesa y en la mesa mi mamá era de tener muchos adornos. Cada mesa tenía montones de adornos. Y usted limpiaba la mesa y la mesa tenía que quedar los adornos exactamente en los grados, minutos y segundos de inclinación con el eje del globo terráqueo donde estaba. Terrible. Tenía que quedar. Ella hacía tapetes y los hacía también que uno no sabía cuál era el revés y el derecho. Y yo siempre le atinaba a ponerlos al revés. Jamás le atiné a ponerlos al derecho. Entonces yo crecí así, con un grado de perfeccionismo. El perfeccionismo ya no es una virtud, es un defecto, producto de un mal espíritu que te agobia, un espíritu demoníaco que te agobia para destruir las relaciones que tenés con tu vida, en tu familia, con tus amigos, porque es terrible ser amigo de un perfeccionista, o ser hijo o ser papá de un perfeccionista. Aquel que pone los zapatos en la noche y tienen que estar en el ladrillo número 10 y a 5 ladrillos de distancia de la pared, exactamente a medio metro del colchón donde duerme. Y eso se vuelve enfermedad. Te quita la paz, te roba el gozo. Eso no es la perfección que Cristo quiere para nosotros. Él dice, Mateo 5:8, ¿verdad? Por tanto, para que no digan que su pastor es mentiroso, sean perfectos, no perfeccionistas, perfectos. ¿Cómo ser perfectos? Póngase toda la armadura de Dios cada día. Cada día. Coloque, tome el yelmo de la salvación para cubrir su mente, para que su mente no maquine cosas que no agradan a Dios, para que usted traiga sujeto todo pensamiento a Cristo, traiga cautivo todo pensamiento a Cristo, para que usted no viva sus proyectos, sino los proyectos de Dios. Porque todo comienza en la mente, hermano. De la mente se levantan fortalezas. Esas fortalezas afectan nuestras emociones. Las emociones echan raíces en nuestro corazón. Y cuando estamos hablando de fortalezas satánicas, los dardos de fuego que el enemigo lanza a nuestra mente, estamos hablando de raíces de amargura. La mente, esa fortaleza en la mente, vos no servís para nada. Si seguís siendo chuco, pecador, no tenés remedio, sin vergüenza, vas a vivir siempre en la miseria, nunca vas a prosperar, porque el que nació para burro de arriba le llueven las mazorcas. Si es que vos, aunque te cases, vas a romper el récord mundial de divorcios. Vos nunca vas a pasar de acora. A lo más que puedes llegar es a ser afanadora. Allá en el mercado de tu pulsera, hasta ahí vas a llegar. Vas a vivir enferma y vas a morir de una enfermedad espantosa. Todas esas fortalezas afectan tus emociones y terminan echando raíces de amargura en tu corazón. Y
Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y comienzas a soltar venenos. Y comienzas a soltar declaraciones contra tu propia vida. Es que yo soy pobre y así voy a morir. Es que es imposible que yo pueda encontrar un buen trabajo. Es que mire, solo a los Simán y a los Poma les va bien. A nosotros los pobres, ni modo. No nos queda más que resignarnos a estar caídos. Y comenzamos a declarar, a soltar palabra profética, atándonos nosotros mismos. Nos volvemos pesimistas. Pesimistas. Vemos solo malas circunstancias. Vivimos a veces atados al pasado, añorando el pasado o quejándonos del pasado, y eso no nos permite disfrutar el presente y no nos permite ver el futuro que Dios quiere para nosotros. A mí me decían, sos un soñador, ubícate, viví la realidad, deja de soñar. Gracias a Dios nunca dejé de soñar, porque sin sueños, sin visión, el pueblo de Dios muere, agoniza, se seca, perece. El cristiano tiene que vivir en el futuro, declarando al futuro, llamando las cosas que no son como si fuesen. Amén. Porque sabe que todas las cosas fueron hechas de lo que no se ve. Amén. Amén. Por eso vivimos. No vivimos de nuestra historia. No somos esclavos de nuestra historia. Hermano, a mí no me importa tu pasado. Es rara vez que yo le pregunte a alguien acerca de su vida antes de Cristo. No me importa. Todo lo que usted hizo en su pasado quedó en la cruz. Me importa lo que estás haciendo hoy, pero me importa más cómo te ves mañana. Y mi tarea como pastor es transformar tu manera de ver tu mañana, para que comiences a profetizar a tu mañana, para que comiences a profetizar a tus hijos, a tus nietos, para que no sigas atando y maldiciendo tus generaciones. Porque cada declaración que haces contra vos, la haces contra tus hijos. Es que yo no voy a salir de pobre. Y confórmese, hijita, confórmese. Confórmese, hijita. Aprenda a comer pupusas de sal, porque eso va a comer siempre. Yo no sé cuántos de ustedes han comido pupusas de sal. Yo muchas veces he comido pupusas de sal, pero no es lo que van a comer mi generación. Amén. Amén. Es un hombre. Hoy el dueño de cuál hotel dijo? Del Holiday Inn. Del Holiday Inn. Este hombre, hoy dueño de ese hotel, un hombre que nació en extrema pobreza. Él nunca había visto qué tan pobre era su casa. Y de niños, la mamá les decía, hijos, hoy me fue bien en el trabajo. Hoy vamos a comer pupusas de sal. Y los niños hacían fiesta en esa casa. Y así creció. Hasta que un día, cuando ya era adolescente, lo invitaron unos amigos a comer pupusas. Y fue con los amigos a comer pupusas. Unos pidieron revueltas, otros pidieron de queso, otro de ayote, y él pidió pupusa de sal. Y la mujer, eso no existe. Y hasta entonces se dio cuenta la gran pobreza de su hermano. Pero eso no lo acabó. Él declaró prosperidad. Y es el mismo tema de los más
y trabajó por esa prosperidad. Él no se vio comiendo pupusas de sal para la eternidad. Y era una mujer de fe, así pobrecita. Invitó a un evangelista que fuera a predicar a su iglesia. Y no se preocupe, no le puedo dar ofrenda, pero yo le voy a dar la cena. Cuando el hombre ya estaba haciendo el llamado, se desapareció la mamá. Y él fue a ver a su mamá y la halló postrada. Señor, este hombre ya va a terminar de predicar y va a morir, porque no me ha dado todavía para la cena de él. Pero Dios le dio para que el evangelista cenara. Amados, eres perfecto, eres perfecta y eres santo, eres santa. Amén. Amén. A mí que no me estén invitando para ir a ver un santo, que vengan a mi iglesia, que les enseño 60 santos. Amén. Amén. Y estos santos hablan y se mueven y alaban y adoran. Amén. No son como los otros que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, pies y no caminan. Pero para ser santos, para ser perfectos, ¿cuál es la clave? La voluntad. Todo comienza en la mente, va a las emociones, las acepta, se enraiza en el corazón. ¿Y qué puedo hacer entonces? Cuidar mi mente, me pongo el yelmo de la salvación. Y luego la coraza de justicia para proteger mi corazón, mis emociones. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque con una buena mente y un buen corazón ejerzo voluntad. Y la voluntad es lo que me lleva a la acción. Me pongo el evangelio por calzado. ¿Y qué significa el calzado del evangelio? De la paz. Que tenemos que ser pacificadores, que debemos llevar buenas noticias. ¿Y qué peor noticia hay para la gente que la guerra? Nuestros países que han vivido en guerra saben la tragedia de la guerra. La guerra solo beneficia a los que producen armas, a los que venden municiones y a los enterradores. Pero de ahí, ¿qué es lo que deja la guerra? Viudas, huérfanos, desaparecidos, resentimientos, odios, sed de venganza. La guerra no trae prosperidad, no construye, sino que destruye. La buena noticia es la paz. Y de la paz, la mejor noticia es la paz del hombre con Dios. Porque el hombre sin Cristo está en guerra con Dios. Amén. Usted y yo vivimos años y años en guerra con Dios. No es Dios quien se aleja del hombre, es el hombre el que cañonea, el que dispara contra Dios, el que busca ponerle emboscadas a Dios y sufre los efectos de su propia guerra. Pero se nos ha entregado, dice la Biblia, el ministerio de la reconciliación. Búscalo por reconciliación, Nuevo Testamento, cartas de Pablo. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación es la mejor noticia, es el mejor evangelio. Reconcíliate con Dios. Deja de ser enemigo de Dios y venga a ser un amigo de Dios. ¿Lo hallaste? Sí. Todo esto dice, y está en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El verso 19 dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación.
reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, sino encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Señora embajadora, señor embajador. Hermanos, los domingos aquí se reúne el cuerpo diplomático del cielo. Amén. Amén. La iglesia es el ministerio de relaciones exteriores del cielo. Somos embajadores de Cristo, dice. Como si Dios nos exhortara a ustedes, a los impíos, por medio de nosotros. Y este es el mensaje que da el embajador. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Pero eso, hermanos, solo lo alcanzamos cuando tenemos la mente sujeta a Cristo, nuestro corazón dedicado a Él, nuestra voluntad nos hemos propuesto como Jotán, servir a Dios, ser perfectos como Él es perfecto, ser santo como Él es santo, y nos ponemos el calzado de las buenas noticias. Nosotros, hermanos, no podemos ser personas que llegan a un lugar como sopilote, llevando mala noticia. No podemos llegar donde un enfermo, hoy sí te morí, ya te vi. Si hasta ceniza la piel la tenés. No. Y es cierto que te dijeron que tenés SIDA. Sí, ay, no, y ya te salió el carcoma de, ¿cómo es? El no sé cuánto de capox. Ya estás listo, papá. No, si ni la piel tiene color, ya se tienen los huesos, como que fuera radiografía. No, que te moriste, moriste. No, mire, señora, ese es su hijo. Ya, resígnese. Porque un día de estos ahí no van a venir a decir que se lo mataron. Pero usted sea fuerte, cree en Dios. ¿Qué la va a fortalecer? Porque se lo matan, se lo matan. Prepárese, hermano. Prepárese, Señor. Porque la crisis viene con todo. Mire que España que daba prestado y pide prestado. Y esto viene a Dios. Yo por eso ya estoy criando mis palomas ahí para tener carnita, porque ya no se puede. Y la de desempleo, usted viene. No, hermano, no se vale. Eso no es el lenguaje del cristiano. El cristiano lleva esperanza, el cristiano lleva paz, el cristiano lleva gozo, el cristiano muestra un Dios vivo y verdadero que se interesa por cada ser humano y que nos ha puesto a nosotros y nos ha dejado para que nosotros como embajadores lleguemos a decirle, sabe, su problema no son las deudas, su problema no es que usted debe $60,000, su problema no es que usted está sin trabajo, su problema no es que usted tiene SIDA, su problema no es que usted tiene cáncer, su problema es que usted está enemistado, usted está en guerra con Dios, pero Dios me ha mandado porque Dios quiere hacer la paz con usted, para que usted tenga su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que se propuso Jotán. Y esa es la voluntad que nosotros nos debemos de proponer. No vamos a poder nosotros. No vamos a poder con nuestras fuerzas. Y tenemos que tener presente lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 3. Gálatas 5:3. 3:3. Gálatas 3:3. Tan necios sois, tan torpes, dice la Nueva Versión Internacional. Hey, hermano, hermana, esta es una llamada de atención. Gálatas 3:3. No
seamos torpes, no seamos necios. Lo que comenzó en nosotros como una vida nueva, no comenzó porque nosotros hayamos sacado la billetera y hubiéramos dicho, quiero comprar mi salvación. Porque la salvación no se compra. No comenzó porque nosotros venimos a leer todas las buenas obras y sacamos el currículum, el pedigrí de nuestras buenas obras. Porque la salvación es por gracia, es algo que no merecemos y nos fue dado por Dios. Comenzó en nosotros la vida nueva por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted levantó su mano, cuando usted se levantó, cuando usted cayó de rodillas, cuando usted dijo, Cristo, ayúdame, sálvame, no fue de su fuerza, fue el Espíritu Santo agitando su corazón para que usted pudiera hacer eso. Porque ni un gramo, ni un nanogramo de nuestra salvación nos pertenece a nosotros. Toda la gloria y la honra de nuestra salvación le pertenece a Dios. Así que dice, no sean torpes. Después de haber comenzado por el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Ojo, la perfección no la vamos a alcanzar con nuestros esfuerzos. La perfección es producida por la plenitud, por la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted no vive lleno del Espíritu, usted nunca va a ser perfecto. Tenemos que vivir una vida rendida al Espíritu Santo y Él nos hace perfectos. Porque Él da su fruto en nosotros. ¿Y cuál es el fruto que Él da? Amor. Amor, no amor egoísta, sino amor perfecto. Gozo, no un gozo pasajero, no un gozo que depende de las circunstancias. Porque hay cristianos que se sienten gozosos cuando andan en la cartera sus $100, pero cuando no andan nada, andan angustiados. Gozo perfecto, amor, gozo, paz, una paz que no la pierde aunque tenga un necio adelante. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Alguien que tiene todo eso no es más que alguien que vive en la perfección. Pero la perfección entonces no la vamos a alcanzar por medios humanos. Ore, lea la Biblia, vive en intimidad con Dios, siga la guía del Espíritu Santo, déjese llenar por Él y entonces usted va a ser perfeccionado y va a ser perfecto como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Y podemos entonces nosotros, hermanos, bajo la guía de la palabra de Dios, saber los caminos a tomar. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué fueron dados apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas? Para perfeccionar. Es decir, Dios pone estos 5 ministerios para que nosotros podamos alcanzar la perfección y ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Los 5 ministerios
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos ayudan, son usados por Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. ¿Para qué? Para presentarnos a sí mismos como una novia sin manchas ni arrugas delante de Él. Amén. Faltan los ministerios o alguno de los 5 ministerios y ya la esposa tiene alguna mancha, tiene alguna arruga, ya no se puede presentar perfecta delante de Cristo. Por eso estamos viviendo el tiempo de la restauración de todas las cosas, y entre ellas lo más importante, Dios ha restaurado el oficio de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Pero también